Pues muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarles esta mañana. Mi nombre es Jorge Vázquez, director general de GBS, y el día de hoy soy anfitrión en este webinar, Seguridad en Industria 4.0, Industrial Internet of Things, al cual pues, les doy la más cordial bienvenida. Nos entusiasma mucho tenerlos aquí con nosotros. Pues el aumento de la integración o sustitución de la infraestructura de OT por sistemas o incorporación de tecnologías de información, pues se está exponiendo cada vez más a los usuarios a nuevas vulnerabilidades y riesgos que definitivamente están empujando a los líderes, tanto de seguridad como de riesgo de las compañías, a replantearse y actualizar el enfoque y la estrategia de seguridad que van a tener en sus organizaciones. Este webinar precisamente pretende explorar los principales retos a los que se enfrenta la industria ante las nuevas amenazas y cómo se puede de alguna manera sumar esfuerzos y mitigar los riesgos de ciberseguridad para proteger redes y endpoints en entornos convergentes de TI y OT. Para ello, bueno, pues tenemos el gusto y el honor de contar con expertos reconocidos tanto en el área de ciberseguridad como en el área de automatización y control industrial, los cuales nos compartirán su perspectiva, su visión y sus recomendaciones para identificar y mitigar los riesgos de esos nuevos ambientes convergentes. También tenemos la presentación de la propuesta tecnológica de Tenable para identificar y gestionar los riesgos y amenazas en este nuevo contexto. Les invitamos a que por favor escriban sus preguntas para los panelistas, las cuales, por un tema nada más de estructura, vamos a darles respuesta al final de la sesión, si nos lo permiten. También quiero anunciarles que el sorteo del smartwatch a los participantes de este webinar se realizará al final del evento con los participantes que estén dentro de la sesión, que se encuentren conectados. Y para no hacerlo muy, no hacerle mucha emoción, el primer sorteado será el que se lleve el smartwatch. Bueno, pues para iniciar los dejo con Jesús Torrecillas, quien es una autoridad y es muy reconocido en el medio de ciberseguridad, conferencista frecuente en estos temas y quien ha sido CISO y responsable de seguridad de compañías transnacionales. Pues Jesús, me da mucho gusto saludarte, bienvenido y adelante, por favor. En primer lugar, buenos días a todo el mundo. Es un placer poder compartir de esta manera virtual estos conocimientos que traemos en Background. Considero muy importante que ustedes al final del día de hoy piensen en la estrategia a seguir en sus compañías, que les va a ayudar bastante. Yo de mi parte pues he invitado a entidades académicas, espero que sean puntuales y que se sumen, porque realmente este les va a ayudar en su labor profesional futura al elegir los mejores productos de securización. Si eres tan amable, Carlos, de entrar con la presentación. Yo estoy impedido, tengo el brazo derecho roto por 8 sitios y entonces me es muy complicado y solo trabajo con la mano izquierda. Bueno, hay una cita que siempre la digo yo en mis conferencias, que si nosotros consideramos que la tecnología va a resolver nuestros problemas de seguridad, entonces ni sabemos de tecnología ni sabemos de problemas de seguridad. Y esto es una cita de Secretos y Mentiras de Ryan McLachlan o Bruce Nader, perdón porque no tengo aquí la referencia. ¿A qué nos refiere esta cita? Mucha gente confía en que los sistemas industriales, por ejemplo, están funcionando hasta que se extinguen en el tiempo. Y eso podía ser válido en Industria 3.0, pero ahora en Industria 4.0 con la conectividad resulta que hay muchos sistemas que no sabemos qué están haciendo. Ni siquiera tenemos un inventario de activos de información para poder saber administrar estos activos. Entonces, por eso es tan importante saber qué tenemos, dónde lo tenemos y cómo está funcionando, sus ciclos de vida, etcétera. Si eres tan amable, Carlos, de avanzar. Una aproximación del cibercrimen, digo aproximación porque según la fuente te dicen unas cifras, te dicen otras.
Un dato claro es que hoy en día el cibercrimen es más redituable que el narcotráfico. Esto hay que dejarlo bien claro. Esto es una cifra a nivel global de la Europol, la CIA, FBI, incluso Mossad y grupos de inteligencia de cada país, incluso el SOE británico también así lo ratifica. Es decir, lo que hace unos años era impensable, hoy en día es pensable. El cibercrimen es más redituable que el narcotráfico. Entonces estamos viendo que millones de personas están sufriendo ataques constantemente. Estamos viendo, por ejemplo, aquí en México, que la banca mexicana es un blanco objetivo especialmente codicioso por los cibercriminales especializados en lo que es fraude bancario, fraude financiero. Estamos viendo, por ejemplo, que con ransomwares o cryptolockers como WannaCry, Petya, etcétera, mucha industria se ha visto afectadas. Y ya no digo los corporativos de compañías medianas y pequeñas. Hay que tener en consideración de que esto no es un mal de que nos pasa solo México. Esto es un tema que serán de pérdidas globales. Estamos viendo que se están haciendo más de 1000 ataques mensuales en aeropuertos en todo el mundo. El nivel de potencialización de amenazas cada vez es mayor. Eso es un hecho tangible, no es un virtual ni un futurible. Hoy en día lo único seguro es que no hay nada seguro. Y luego las extorsiones y fugas de información están al alza, el secuestro digital, el secuestro virtual, la apoderación o la clonación de identidades son temas del día a día. Y lo peor de todo es que nuestras ciberpolicías no están preparadas para afrontar estos retos. ¿Por qué? Porque los programas de formación llevan años, son muy costosos y las administraciones prefieren invertir en otro tipo de cosas antes de que dar formación a gente que hasta dentro de 2 o 3 años no va a estar 100% operativo. Si eres tan amable, por favor. Hay que tener muy claro que las plataformas de IoT, si bien manejan tecnologías y procesadores, tienen sus peculiaridades. Por ejemplo, en IT tenemos servidores, tenemos almacenamiento local, en la nube virtual, tenemos en hiperconvergencia, en nubes de segunda generación, en nubes de segunda generación mixta, etcétera. Tenemos endpoints, impresoras, access points, tenemos routers, firewalls y el protocolo TCP/IP como protocolo estrella o casi decía yo exclusivo. En cambio, en OT tenemos otras cosas más divertidas. Tenemos programadores lógicos, los PLCs, tenemos tecnologías de control de los mismos que son SCADAs, tenemos máquinas de control numérico de automatización, que son los CNCs, tenemos tecnología HART, tenemos protocolos como Profibus, el RS432, el Modbus, el AS1, el TCP y suma y sigue. Y también tenemos usuarios y también tenemos firewalls y también tenemos muchas cosas particularizadas. Entonces, estos son, digamos, los dos grandes mundos que se tienen que poner a coexistir en el día de hoy. Si no, las compañías dejan de ser rentables, productivas y, sobre todo, competentes en el mercado tan agresivo que hay. Si eres tan amable. Hay que tener en cuenta que el problemón que tenemos de Industria 4.0 y securización de plataformas y IoT y Operation Technology es mundial, no es genérico de México. O sea, no tenemos que decir chinga, los mexicanos, los latinos, no, 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 no. O sea, si tú hablas con un experto de seguridad informática en Estados Unidos, te va a contar la misma historia. Si te hablas con los rusos, te van a contar la misma historia y ya no hablemos con los chinos, que si ellos hablan, pues los mandan a un gulag o a una cárcel, pero tienen el mismo problema. Esto es un tema global, no hay que demeritarnos, pero la suerte es que si nosotros desde México hacemos prevención, atendiendo a lo que os vamos a exponer, probablemente tomemos el liderazgo, rebasando incluso a los propios gringos. Y lo digo con conocimiento de causa. Sigue, por favor. Bien, la evolución de industria 4.0 es muy básica, o sea, realmente es un tema nativo de la evolución. Desde que aparecen las máquinas y telares, allá por 1784 fue la primera revolución. La segunda revolución, bueno, pues ya es cuando aparecen sistemas organizados de cadenas de producción, allá por 1870. La tercera parte es cuando se incluyen ya los autómatas programables, lo que son los PLCs, pero eran entornos cerrados, o sea, estaba la gente de oficina y la gente de producción aparte. Y la cuarta revolución industrial es cuando, digamos, operación y tecnología de información se unen
en un complejo sistema de administración único con consolas conjuntas, donde desde dispositivos remotos se pueden tomar el control y administración de todas las plantas de producción, etcétera, indicadores, modificación de parámetros de producción, pero esta fusión entre el área de oficinas, por así decirlo, corporativos, y el área de producción ha traído problemas muy graves que no se habían planteado adecuadamente, a pesar de ya que en el año 2000 apareció el virus Stuxnet a partirnos la madre a todos y a hacernos ver que teníamos un área de oportunidad muy grave en la parte de producción, que 20 años después sigue sin resolverse. Eso es lo triste. O sea, no se ha aprendido la lección. Siguiente, por favor. ¿Industria 4.0 es un paradigma? Pues la verdad es que no. Es una evolución lógica de una progresión de tecnología desde los niveles más básicos hasta los niveles más sofisticados. Hoy en día casi todo está automatizado en la producción de empresas líderes. Entonces tenemos los niveles ceros, almacén de materias primas, nivel 1 y 2, los sistemas de escalas básicos. Luego tenemos el nivel 3, lo que es el Industrial Internet of Things, aplicaciones, plataformas. Luego tenemos los niveles 4, el ERP, el SCMS, el CRM, el MRP, el TPS, etcétera. Y luego ya el nivel 5 es las nubes, pero también las nubes están ahora encontrándose con problemas, están pensándose en nubes de segundo nivel o de segunda generación, confusión híbrida en centros de cómputo de almacenamiento local y en la nube. En fin, está claro de que hoy en día, a pesar de que todo el mundo está confiando en la nube, se vuelve en una regresión hacia los sistemas de hiperconvergencia mixtos en las plantas de producción para garantizar que los datos siempre estén alcanzables y gestionables o en local o en la nube o en ambos entornos mixtos. Si eres tan amable, por favor. ¿Es posible la convergencia entre las plataformas de Information Technology y Operation Technology? Por supuesto que sí. No solamente es posible, sino que es necesario. Hoy en día el paradigma de que la gente de IT son los señoritos y los de OT son los que van con el mono azul y el casco se tiene que romper, porque hoy en día hay más tecnología invertida en la parte de operaciones que en la parte de gobierno corporativo. Y a los hechos me remito. La sofisticación de las plantas de producción y automatización es muy superior a lo que se está dando en las oficinas corporativas o en las oficinas administrativas de empresas. Aquí estamos viendo ya un mapa de cómo se tiene que empezar a hacer una integración donde haya un firewall en un extremo y en otro una zona desmilitarizada en medio y donde las plataformas de OT no sufran los ataques por parte de IT, porque es más fácil que un virus o un atacante te entre por IT que por OT, a menos que en OT tengas puertas abiertas de administración remota sin políticas, procedimientos estándares y no cumplas los mínimos que te dice la ISO 27001, la ISO 9001, la ISO 31000, etcétera, ¿no? Incluso IATF como norma de calidad para la industria automotriz. Continúa, por favor. Esto es un resumen muy básico de amenazas que tenemos, ¿no? Tenemos dos familias grandes, que son las físicas y las lógicas. Y a alguno de ustedes esto les va a causar risa, pero es la triste realidad. En las amenazas físicas, pues es lógico, ¿no? Amenazas naturales, tenemos el problema de los sabotajes internos o externos, gente que de repente un controlador numérico te lo para a mano para fastidiar y te para una línea de producción, con lo cual empieza a contar el reloj de pérdida por hora de improductividad, el desabasto de materias primas, deficiencias en el suministro energético, el tema de las alteraciones climáticas, obsolescencia de tecnologías, falta de mantenimiento, inventarios deficientes o erróneos de sus activos de información. Y luego la parte lógica es ya, bueno, pues lo evitable, ¿no? Las guerras entre IT y OT por los presupuestos, software de IT que no funciona bien con OT, y esto lo sabemos muy bien, los CISOs mal cualificados, un CISO, pues, por desgracia, los están contratando al peso, es decir, con cursos de fin de semana muy certificados, pero realmente no tienen ninguna experiencia en operar una planta industrial y toda la problemática que lleva. Tenemos proveedores patitos de tecnología que se dicen que lo saben todo y al final no saben nada, son simplemente movedores de cajas, con lo cual no aportan valor a una organización, sino solamente gasto y dolores de cabeza. Obsolescencia de las plataformas e infraestructuras, otro punto que es redundante en la parte lógica. También otra cuestión importante de cultura empresarial es que no entienden la reputación de la compañía, la gente, los proveedores, los propios trabajadores, y el software pirata y violación del copyright.
Por desgracia, el 60% de las compañías utilizan Windows 7 y utilizan cracks para que siga funcionando, con lo cual abren las puertas a todo tipo de spyware, ransomware y software ilegal, ¿no? Siguiente, por favor. Los puntos críticos, esto me podría extender bastante. Entonces, hay que tener claro que esto, si no se tiene en cuenta ahora mismo como un acto de fe, un acto de constricción cada uno de nosotros, vamos a tener problemas en breve. O sea, ya no a largo plazo, sino en breve. Lo primero de todo es la obsolescencia. Las plataformas de OT pueden durar hasta 25 o 30 años sin problemas, porque son equipos industriales que fueron creados para aguantar desde altos factores de humedad, temperatura, vibraciones, etcétera. Hay que tener claro una buena interacción con la gente de IT y OT, es decir, hay que crear una mancuerna sólida y estratégica en la cual la alta dirección se preocupe porque así sea y monitorice ese nivel de comunicación entre ambas áreas, ¿no? De productividad y tecnología. Hay que tener unas políticas, procedimientos y metodologías para el control de los dispositivos propios, los Bring Your Own Device, ahora con esto de la información remota y los accesos remotos más que nunca. Tenemos que tener un excelente gobierno corporativo en el cual haya sinergias e integraciones entre las dos áreas. Hay que tener claro cómo calcular el OEE, es el Overall Equipment Efficiency. Esto es, hay que saber cuánto me cuesta una parada de operación catastrófica, cuánto es la merma de productividad, hay que saber el rendimiento de mi gente en los turnos de trabajo, la disponibilidad de los sistemas, si están al 100%, al 50%. ¿Y por qué digo esto? Porque una parada de operación catastrófica debido a un virus o una alteración de las bases de datos de los sistemas SCADA impacta directamente aquí en el OEE, con lo cual, si el tiempo de exposición al riesgo o de parada de operación catastrófica es muy alto, la compañía puede entrar en no recuperación. Luego tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo un parche de Microsoft para una plataforma de IT que un parche para un sistema industrial. ¿Por qué? Porque un parche en un sistema industrial hay que hacer una parada planificada muy delicada, que si el parche no se aplica bien o no funciona bien, te para una línea de producción, con lo cual tienes aquello como un contador, como un taxímetro, sumando miles y miles de dólares por hora. Hay que también tener en cuenta lo que es la cadena de custodia de los proveedores, esto es decir, hay que exigir proveedores confiables que tengan como mínimo una orientación en ISO 27001 en sus procesos internos de tecnología, con lo cual si no vamos a seguir teniendo proveedores patito. Tenemos que tener un Data Recovery Plan para en caso de emergencia saber cómo salir de la situación. Hay que tener claro el tema de los ransomware o software que secuestran información y te piden rescate y cómo prevenirlos y hacer un proceso de rollback. Por ejemplo, una política muy clara de backups, porque no es lo mismo que todos tus backups sean full backup y cuando vayas a hacer un restore resulta que estés restaurando una base de datos encriptada por no haber tenido una política de gestión, por ejemplo. Y luego los accesos remotos seguros de administración de los sistemas críticos a través de cuentas de acceso personales, que expiren en el tiempo, que tengan un túnel VPN con doble autentificación o triple autentificación, incluso usando biométricos, con lo cual la gente que administre tus sistemas y tus plantas haya una trazabilidad de quién, cómo, cuándo y por qué administra tus sistemas críticos. Si no tenemos en cuenta estos 10 puntos, probablemente vamos a tener problemas si no los estamos teniendo ya y no nos hemos enterado. Siguiente transparencia. Bueno, pues de mi parte he ido rápido, ¿no? Porque tengo poco tiempo, pero creo que aquí con esta probadita de información que os estoy dando queda más claro que ustedes deben poner atención a todos estos puntos críticos, que ha sido un resumen muy breve. Ahora mis compañeros seguirán extendiendo en temas muy interesantes y de verdad ha sido un placer en estos 15 minutillos haberles hecho una probadita o una cata de lo que la tecnología nos está permitiendo y lo que los hackers y el mundo de la ciberdelincuencia nos está poniendo en tela de juicio. Gracias a todos, un placer y espero verlos pronto. Jesús, muchísimas gracias. Muy interesante, muy completa tu presentación. Bien lo dices, en 15 minutos no podemos abundar como quisiéramos, pero la idea es dar el contexto adecuado y la visión holística de los retos que se presentan en esta convergencia de IT y OT.
Bueno, pues ahora tengo el gusto de presentarles a Gabriel Castañeda, quien es fundador de Melxa. Melxa es una compañía que desde el 91 es reconocida en la industria y que se especializa en soluciones de automatización y control, y quien compartirá con nosotros su visión desde la perspectiva justamente de OT. Gabriel, pues adelante, por favor. Buenos días a todos, muchas gracias. No tengo... básicamente mi plática es ilustrar cómo llegamos a este punto donde estamos hablando de ciberseguridad en los sistemas de control de la planta. Como decía Jesús hace rato, la separación entre Industria 3.0 e Industria 4.0 desde el punto de vista control es básicamente una evolución. No hay un momento donde podamos definir aquí terminó la Industria 3.0 y aquí inició la 4.0. Ha habido una serie de avances tecnológicos que han permitido que ahora estemos hablando de una nueva tecnología o de una nueva industria o de unos nuevos sistemas de control, pero en realidad todo esto ha sido una evolución provocada por los avances tecnológicos. Por ahí el PLC surgió en 1968, 1972, sistemas que básicamente reemplazaban a tableros de relevación, tableros construidos con relevadores, timers, contadores. Y un PLC básicamente era eso, era un tablero de relevadores programables. Posteriormente surgió las comunicaciones seriales, comunicaciones utilizando cable eléctrico. Básicamente RS-232, RS-485, y esto ya permitía cierta dispersión de los sistemas de control dentro de una planta. Posteriormente, los PLCs, de ser un sistema de control centralizado, de un tablero donde se concentraban todas las entradas y salidas, empezamos a tener islas de entradas y salidas distribuidas en la planta. Esto nos permitió que nuestros sistemas fueran más económicos, que se pudieran expandir, agregar señales y reducir costos. Y en el 86, más o menos, empieza la pequeña evolución tecnológica de la que estábamos hablando y la cual nos tiene ahorita en esta problemática o en esta situación. Se empezaron a meter las terminales de operación, que básicamente eran computadoras con un propósito definido. En lugar de tener un panel de instrumentos o un panel de operación consistente en botones, lámparas, indicadores, etcétera, ahora tenemos una computadora con una interfaz gráfica para el operador que le facilitaba sus labores, pero donde ya se empezó a meter un elemento distinto, se empezó a meter la computación dentro de los sistemas de control. Y terminamos con un PLC distribuido, donde ya se podían tener interfaces de operación en campo, donde podíamos comunicar equipos de control como servodrive, servomotores, algunos instrumentos, pero vía comunicación a través de una red serial, una red eléctrica. Cuando a este tipo de sistemas distribuidos se le agrega el Ethernet, ahí cambia todo el panorama. Ahí empieza realmente la complejidad o la convergencia entre lo que es sistemas de control puros, tradicionales, con los sistemas informáticos. Toda esta evolución tecnológica nos permite elaborar sistemas más capaces, más complejos, con más alcance, pero desde el punto de vista control, todo este avance tecnológico lo que ha representado es que los requerimientos de los clientes, las especificaciones de los clientes han
hecho mucho más complejo el desarrollo para lograr implementar lo que el cliente necesita. Ahora, dentro de la industria, tenemos protocolos de comunicación. Muchos son evolución de los protocolos seriales, como el Modbus, pero ahora están montados sobre una plataforma de Ethernet. Tenemos Modbus, Ethernet, Profinet, CC-Link, etc. Pero también en sistemas de control muy tradicionales, como podrían ser los centros de control de motores, ahora tenemos lo que son los relevadores de protección que traen 2 puertos de comunicación y si vemos la fotografía, pues realmente los puertos son puertos Ethernet. Es decir, estamos introduciendo puntos de acceso, puntos de conexión por toda la planta, por todo el piso de producción. Las señales de entradas y salidas que anteriormente se cableaban al PLC, ahora también se cablean a una cabeza, a un módulo, por ejemplo, en este caso de IO-Link, pero ese módulo hacia el PLC otra vez se comunica vía Ethernet a través de diferentes protocolos. Entonces, estamos viendo cómo del PLC tradicional, donde era todo cableado, ahora tenemos un PLC básicamente comunicado dentro de mi planta. Tenemos puntos de acceso por toda la planta, tenemos redes por toda la planta. Y no solo eso, ha habido una serie de desarrollos, especialmente en los últimos años, que me permiten, por ejemplo, conectar mis máquinas, mis PLCs, directamente a Internet a través de una IoT Gateway, por ejemplo. Me permiten poner datos en la nube, pero estos equipos son equipos bidireccionales, es decir, yo puedo publicar datos para que la gente de gerencia vea la información de calidad, de producción, el OEE, etcétera, y puedo escribir datos en mis bases de datos, pero esto me abre la puerta a que desde Internet también se pueda escribir, modificar parámetros, etcétera, en mis máquinas. Otro fenómeno que está sucediendo es, anteriormente había una pirámide con ciertas barreras muy difíciles de superar para mandar información desde piso hasta mis sistemas administrativos. Actualmente se están introduciendo equipos que me permiten a mí directamente desde el PLC escribir a mi sistema ERP. ¿Sí? Y esta comunicación es igual, es bidireccional. Entonces, no solamente hay un punto de acceso a mi ERP desde la planta, sino que también desde mis sistemas administrativos, también tengo un punto de comunicación, una vía de comunicación a mi planta. Si vemos cómo ha evolucionado los sistemas de control de un PLC que básicamente era un tablero de relevación programable, a los equipos de control actuales hay un mundo de diferencia. Y si vemos estos equipos de la derecha, lo que vamos a notar son puertos de comunicación por todos lados. Entonces, básicamente, lo que ha sucedido es la función del ingeniero de control ha cambiado mucho de manejar equipos para controlar un horno, una caldera, un sistema de tratamiento de agua. Ahora tenemos que seguir controlando esos sistemas, es decir, la función primaria no ha cambiado, pero ahora hay que comunicar esos sistemas con otros sistemas. Básicamente lo que hemos visto es, seguimos, esta analogía creo que es buena,
La función principal del sistema de control sigue siendo mantener el auto en la pista, nada más que ahora el tablero de control está de esta manera. Es decir, sigo con mi función o con mi objetivo de mantener el auto en la pista, pero ahora tengo un montón de tecnología disponible que además tengo que dominar. Entonces, esto hace muy complicada nuestra labor y esto hace que se requieran expertos en otras áreas, porque es muy difícil pedirle al mismo ingeniero que ahora tiene que controlar una caldera, una planta de tratamiento de agua, que se ocupe de la seguridad y que se ocupe de manejar todos estos botones y pantallas y switches y routers y firewalls que tenemos a nuestra disposición. Entonces, básicamente esto es lo que ha pasado. Esta es la situación en la que nos encontramos. La tecnología nos ha facilitado muchas cosas, pero nos ha vuelto muy complejas otro tipo de situaciones. Eso era lo que yo quería transmitirles el día de hoy. Es mi participación. Muchas gracias. Y pues ahí nos vemos en las preguntas y respuestas. Adelante. Muchísimas gracias, Gabriel. Apreciamos mucho tu generosidad al compartirnos tu visión. La verdad, contrastar lo que nos han compartido esta mañana, tanto Jesús como tú, nos da una idea clara de pues, por qué tenemos que proteger entonces esa infraestructura convergente. Para lo cual, bueno, pues tengo el gusto de presentarles justamente a Javier Salazar, de la compañía Tenable. Tenable tiene una propuesta de valor con tecnología para justamente identificar vulnerabilidades y gestionar los riesgos operativos que puedo tener en mi organización. Por favor, Javier, adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Buenos días y muchas gracias a todos. Por ahí sí me puedes pasar el control, Carlos. Gracias, qué amable. Bueno, como ya comentaba tanto Gabriel como Jesús, la convergencia del mundo OT o de la red industrial con el mundo IT para propósitos, como mencionaba Gabriel, de sacar información, de propagar la información de la línea de producción hacia los sistemas administrativos o incluso hasta gestión remota, pues crea un riesgo, ¿no? Tradicionalmente se ha hablado en algunas ocasiones de que la red industrial está aislada y por lo tanto inaccesible del mundo exterior e inmune a ataques. Esto ha demostrado ser un mito, ¿no? Los ataques existen, como comentaba Jesús, desde el famoso Stuxnet, que ya se volvió un clásico, ¿sí? Es un tipo de ataque que fue directamente sobre los PLCs. Como comentaba Gabriel, los PLCs o los sistemas distribuidos de control modernos utilizan la red Ethernet. Hay una variedad muy grande de protocolos, muchos son propietarios, pero la comunicación existe y, y desafortunadamente, así como en las computadoras que utilizan Windows, que utilizan Linux, tienen vulnerabilidades en los PLCs o en los sistemas de control también existen. Y aquí un pequeño paréntesis, una vulnerabilidad, ¿por qué nos preocupa? Una vulnerabilidad pues es un punto débil, como su nombre lo indica, que es precisamente utilizado para iniciar un ataque. Es decir, el atacante, los hackers, no es gente muy inteligente y dedicada, a lo mejor con un propósito equivocado, pero utilizan estos puntos débiles como puntos de entrada. Y así como tenemos un ataque tipo, no sé, esté pasando ahí algo con la... Ok, gracias. Así como un ataque como el Stuxnet fue directamente sobre los PLCs, también, como comentaba Jesús, tenemos ataques tipo ransomware sobre el resto de las computadoras que forman parte de la red industrial. Es decir, en la red industrial sí están
precisamente los PLCs como primer línea de control, quienes interactúan directamente con el proceso. Y también tenemos estaciones de trabajo, interfaces, como comentaba Gabriel, que son sujetas a este tipo de ataques. En otras palabras, tenemos que cuidar ambos tipos de infraestructuras. Servidores, computadoras que son iguales a las que tenemos en el mundo IT, más además los PLCs con sus características propias, que son muy durables en el sentido de están construidos para soportar el ambiente industrial, pero por otro lado son frágiles desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista informático. No los podemos escanear, por ejemplo, como lo hacemos con una computadora, porque el riesgo de que se inhiban es muy alto, ¿no? Por eso tenemos que tener un tratamiento diferenciado. Ahora, ¿qué es lo que nos preocupa? A diferencia del mundo IT, donde más nos preocupa la privacidad, la integridad de la información, en un ambiente industrial lo que más nos preocupa es la disponibilidad, y aquí hablamos la disponibilidad precisamente de la línea de producción. Como comentaba Jesús, un paro pues tiene consecuencias económicas directas, ¿no? Es un contador que inmediatamente se activa y que estamos y que nos genera pérdidas económicas, pero no es simplemente el hecho de que una línea se detenga. Según el proceso, el hecho de que una línea se detenga puede significar que el rearranque de la misma sea muy caro y muy tardado. Es decir, por ejemplo, si tenemos una línea que esté procesando un material en caliente o fundido, pues si la línea se detiene indebidamente, pues ese material se va a solidificar donde no debería, y para volver a encender esa línea probablemente tengamos que desarmar parte del proceso, recalibrar, etcétera. Entonces, pueden provocarse también accidentes. Esto es algo que no vemos en el mundo IT. Digo, nadie, y toco madera, nadie se ha muerto porque un servidor lo secuestraron. Pero en una línea de producción sí podemos tener consecuencias. Si una caldera, alguien interviene y modifica los set points o le prende la bomba de agua cuando el nivel estaba bajo, etcétera, se pueden producir situaciones catastróficas. También podemos tener arranques no autorizados de líneas, una línea que esté en mantenimiento, que pudiera alguien de manera maliciosa entrar y encenderla. Además de los daños y los accidentes, pues se pueden también generar problemas ambientales, ¿no? Alguna fuga de un material contaminante, etcétera. Existe robo de información. Hay información que reside inherentemente en los sistemas de control, que puede ser también secretos industriales, ¿no? Desde tiempos, temperaturas y características particulares del proceso que sean secretos. Y lo que ya comentábamos, pérdida del control de la línea. Esto es común cuando se dan los ataques de tipo ransomware, de los cuales no estamos exentos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos como principales amenazas? Los ataques propiamente tales, amenazas externas, que pueden ser un ataque dirigido a nuestra planta, o puede ser también un daño colateral. Es decir, podemos ser susceptibles a un malware, y el malware anda circulando en el ciberespacio y nos puede pegar. El malware no nos ataca, no es algo personal, pero él anda buscando a quien pegarle, y es un riesgo que tenemos. También tenemos el problema de amenazas internas, ¿sí? De tipo malicioso, que puede ser desde un empleado o ex empleado molesto, ¿sí? Que pueden intervenir en la línea. Ahora, esto suena a lo mejor un poco como que aquí no sucede, pero en la realidad es que en México tenemos este tipo de ataques. Digo, yo me he enterado en conversaciones directas con empresas que obviamente no puedo revelar sus identidades, que sufren este tipo de situaciones o las han sufrido recientemente. Y por otro lado, también tenemos errores humanos. No necesariamente una afectación a la línea es por mala intención. También podemos tener cambios no intencionados, o algún contratista, que es muy común eh, que intervengan en nuestras redes de automatización, que pudiera traer una máquina con alguna infección, o pudiera hacer algún cambio indebido.
¿Qué es lo que nosotros proponemos? Bueno, nosotros proponemos precisamente atender los 5 pilares. Uno es tener visibilidad completa de la planta, por ahí comentaba Jesús, el inventario, muchas veces no sabemos exactamente qué tenemos. Hacer una detección de las amenazas, es decir, si nuestra red tiene controlados los accesos desde el exterior, pero en realidad tenemos un mecanismo para asegurarnos que efectivamente no hay violaciones a eso, que no hay una actividad anormal o inusual en nuestra red industrial. Tenemos un registro de qué activos están, qué activos se van agregando o desaparecen de nuestra red. Hacemos una correcta gestión de las vulnerabilidades, es decir, sabemos qué vulnerabilidades están presentes. Las vulnerabilidades, como comentaba Jesús, se tienen que eliminar aplicando lo que decimos coloquialmente un parche o alguna actualización. Hacerlo en un controlador no es tan sencillo, involucra muchas veces o casi siempre algún paro de labores, pero es importante tener bien claro qué vulnerabilidades tenemos presentes, en qué dispositivos y sobre todo qué tan importante o qué tan grave es esa vulnerabilidad, qué tanto riesgo representa. Y finalmente, llevar un control de la configuración. Y aquí me refiero a la configuración de los controladores relativos al proceso. Y aquí estamos hablando desde set point de temperatura, set point de velocidad, de cosas que van relacionadas directamente con el proceso para poder detectar cualquier cambio. ¿Qué proponemos? Bueno, nosotros tenemos una solución que está basada en 2 funciones, lo que sería un monitoreo pasivo de la red. Este monitoreo pasivo de la red nos va a detectar o permitir detectar mediante una serie de políticas que vienen ya predefinidas y que pueden ser obviamente personalizadas, detectar cualquier anomalía y cualquier tipo de ataque. Si nosotros vemos que, por ejemplo, hay un PLC que se empieza a comunicar hacia el Internet y no tendría por qué hacerlo, pues eso puede ser un signo de que hay una comunicación de un hackeo que está sucediendo en ese momento. O si tenemos conversaciones entre 2 PLCs de líneas que no tienen nada que ver, pues también pudiera significar un movimiento lateral. Son comportamientos anómalos, ¿verdad? Y esto lo detectamos como una serie de eventos que pueden ser eventos de alto riesgo, como detectar un escaneo de puertos, ¿sí? O eventos a lo mejor no tan riesgosos, simplemente detectamos un nuevo dispositivo. Esto la plataforma lo hace obviamente de manera automática. Sin embargo, a diferencia de otras soluciones, bueno, monitoreamos también la actividad en la red, los protocolos que se están utilizando con sus niveles de tráfico, etcétera. Aquí, como comentaba Jesús, en la red IT vemos exclusivamente IP. Aquí vamos a ver una serie de protocolos distintos según las marcas de controladores que se utilicen, ¿sí? Y adicionalmente de esa labor pasiva, que es simplemente estar a la escucha del tráfico y analizándolo, también podemos realizar una interacción activa con los dispositivos, cuidando las reglas de comunicación de cada fabricante y utilizando los protocolos nativos. Vamos a poder descubrir no solo los activos que están conversando, sino los que están de alguna manera dormidos o en stand-by. Vamos a poder clasificar exactamente, y esto es una parte crucial, si estamos hablando de efectivamente un controlador o de algún servidor, algún switch, ruteador, etcétera, porque cada dispositivo tenemos que tratarlo de la manera correcta para no causar alguna alteración de la red. Recolectar la información muy detallada, y esto es algo también crucial, el nivel de firmware exacto que tiene cada dispositivo, si es un controlador que vive en un backplane o es un controlador independiente, y lo que ya comentaba, llevar un registro de las configuraciones para poder hacer estas de las configuraciones e incluso del estado del controlador, si está funcionando el proceso o está detenido, etcétera. Estas son informaciones que solo podemos obtener si le hablamos directamente al controlador, cosa que es normal. O sea, en una red en funcionamiento tenemos la comunicación que ocurre de manera natural entre los controladores y los HMI, las estaciones de trabajo,
y utilizamos, como comentaba, los mismos protocolos de los fabricantes, por lo cual no hay problema de violación. Y bueno, nuestra herramienta, como muestro aquí brevemente, ya un poco me voy pasando el tiempo, vamos a tener un inventario detallado, incluso detectando a qué nivel de del modelo por DUO existe, si es un dispositivo capa 1, capa 2, hasta la capa 5, ¿sí? Vamos a poder tener una visualización exacta de todos los detalles de los controladores, desde obviamente marca, familia, modelo exacto, su nivel de riesgo, y si ese controlador existe en un backplane, también el nivel de riesgo y los detalles de cada una de las tarjetas que están instaladas, porque podemos tener un controlador con un nivel de riesgo y a un lado un módulo de comunicación con otro nivel de riesgo debido a que tengan diferentes versiones de firmware. Y el control de configuración nos va a permitir, como mencionaba, poder tomar fotografías periódicamente o a demanda o como consecuencia de un evento. Por ejemplo, si detectamos que a un controlador vía la red se le cambió la configuración, poder tomarle una foto para tener una bitácora, un registro de las configuraciones a nivel de registros y poder incluso comparar a lo mejor la configuración de hoy con la de hace una semana y ver si hubo un cambio, ¿no? En todo caso, nosotros no intervenimos la red, simplemente estamos reportando y alertando todos estos eventos. Adicionalmente, nuestra solución se puede integrar o se integra con las herramientas que tenemos para el mundo IT. ¿Para qué? Para tener una visión unificada. Con esta convergencia de ambos mundos y iniciativas como la de Industria 4.0, pues hace sentido poder tener una visión convergente, ¿no? Que abarque ambos mundos. La solución funciona de manera independiente, pero también podemos integrarla y cubrir todo, toda una visión completa de la red. Desde los controladores hasta los sistemas de nube. Y finalmente, voy aquí a avanzar un poco. Como comentaba, nos integramos a ambas herramientas para poder tener tableros personalizados, tableros y reportes adecuados. Contamos con, además de la solución industrial, las soluciones de IT en nube y on-premises. Y algo interesante que es que nuestra solución se integra con algunos otros fabricantes para que forme parte de un ecosistema y no sea solo un ente aislado, sino poder mandar alertamientos vía correo electrónico, syslog, alimentar a un sistema de registro, e incluso interactuar con algunos firewalls, etcétera. ¿Sí? Y bueno, Tenable es una compañía que estamos dedicados 100% a la ciberseguridad en el sector de gestión de vulnerabilidades y contamos con un área de investigación y desarrollo. Nuestro compromiso es en menos de 24 horas ser capaces de detectar vulnerabilidades nuevas y analizamos diariamente más de 54,000 vulnerabilidades para actualizar su nivel de riesgo. Y bueno, de mi parte sería todo, un poquito sobre el tiempo. Y bueno, pues agradecerles mucho su atención y bueno, evidentemente si tienen alguna pregunta, estamos aquí a la orden. Muchísimas gracias, Javier. Muy interesante la propuesta de valor de Tenable. De hecho, quería compartirles que si alguno de ustedes en su compañía quiere hacer una prueba de concepto de Tenable, ya sea a través de GBS o de Melxa, podemos con mucho gusto planear una prueba de concepto con ustedes y ver la solución operando de manera pues real, ¿no? Entonces, muchas gracias nuevamente, Javier. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Jesús. Y bueno, tenemos algunas preguntas, se me van a contestarlas. Edwin Chávez nos pregunta, cuando se habla de OEE, se ven varias formas de conexión. Los que buscan actualizar el PLC por uno más moderno, contra los que mencionan que es mejor solo obtener las señales del OE a un sistema exclusivo de esa especialidad. ¿Consideran
que mejorar el PLC trae mayores beneficios que poder acceder a otras funcionalidades. Yo creo que Gabriel nos puede ayudar con esto. Sí, el OE es el cálculo de 3 factores, disponibilidad, productividad y calidad. Y habría que ver si los 3 factores se pueden calcular dentro de la misma máquina o del mismo PLC. Yo creo que la decisión tiene que ir por ahí. Es decir, si mi máquina me puede ayudar a determinar esos 3 factores o me permite determinar esos 3 factores, implementar el cálculo del OEE en el PLC que se tiene es buena solución. Si yo tengo separado mis datos de productividad, de disponibilidad y de calidad, a lo mejor habría que pensar en una solución dedicada al cálculo del OEE. No sé si eso responda la pregunta. Yo creo que sí. Edwin, si quieres abundar un poquito más, aquí estamos listos para ver tu mensaje. Voy a aprovechar para... Raimundo López hizo una pregunta, que si en México existe un estudio sobre infraestructura crítica que no solo involucre Pemex y CFE. Jesús Torresillas nos hizo el favor en el chat, que todos pueden ver, compartir una liga de un estudio que hizo CAINTRA, entre otros organismos, para ese tema en particular. Y bueno, Juan Pablo Mayén nos pregunta si la solución de Tenable detecta alguna vulnerabilidad y es capaz de tomar acciones. Por favor, Javier, abundamos un poquito en eso. Sí, mira, nosotros estamos más en el lado de la prevención. Lo que hacemos es detectar y alertar. En una red industrial, por un lado, las vulnerabilidades, aplicar un parche en automático, pues no existe sobre eso. Y puede involucrar, como comentaba Jesús, parar la planta. Entonces eso se tiene que planificar. Y por otro lado, bloquear algún tráfico pudiera ser algo legítimo que cause problemas. Entonces, nosotros estamos en el alertamiento, la detección y el alertamiento para que sea luego analizado por el personal y se tomen las acciones posteriormente. Nada más ahí para precisar, en el mundo de IT hay herramientas que se integran con Tenable para hacer la parte de remediación automática, si es viable. En este caso, o protección del perímetro, como el tema los firewalls, etc. En el tema de OT, te alerta y se tiene que hacer ese proceso de manera manual y programada, tal como indicaron los panelistas, ¿correcto? Hay un par de preguntas más, Jorge, en el chat de preguntas y respuestas de Q&A. Y una es de Jorge. Dice, la principal competencia de Tenable. Tenemos competencia en el mundo IT y tenemos competencia diferente en el mundo de OT. Clarity y Nozomi son los que normalmente encontramos aquí en México en el mundo OT. Digo, son empresas mucho más pequeñas que no tienen presencia local y bueno, tenemos ahí ventajas importantes sobre ellos. Y otra pregunta de Víctor García. Si el riesgo de vulnerabilidad que detecta Tenable sobre la infraestructura alrededor de PLC o incluso detecta vulnerabilidades en el software inherente al PLC. Cubrimos ambos. Sacamos las vulnerabilidades que son propias de un PLC, pero también las vulnerabilidades de las bases de datos del Windows y de las aplicaciones que están alrededor. Es decir, cubrimos todos los elementos. Incluso vulnerabilidades pudieran ser sobre un firewall, sobre un ruteador, sobre un LAN switch. Aquí Heriberto también nos abunda un poquito más en esto, que si Tenable puede monitorear las redes de OT y T, o si se tiene que tener 2 Tenable para 2 redes diferentes. Bueno, sí, lo indicado es tener 2 plataformas. La plataforma de OT, porque esta conoce los protocolos industriales, ¿sí? Es una solución específica. Y una plataforma para la red IT. Normalmente son ambientes que no se mezclan. Sin embargo, podemos exportar información que adquirimos con la solución de OT hacia la plataforma de IT, pero para una visualización conjunta, ¿verdad? Tienes una visualización unificada
en la consola de Tenable y de las dos módulos, digamos, de alguna manera, o de las dos soluciones IT y OT. Sí. Es opcional, digo, como quiera la plataforma OT funciona de manera independiente. Puede funcionar de manera independiente, sin problema. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Aquí al grupo completo no tenemos más preguntas. Ay, creo que hay una de Gerardo Hinojosa. Probablemente te lo estoy mandando a ti. Sí. En el entendido que una vulnerabilidad existente y real en el medio, ¿qué opinión tienen respecto del aspecto legal en cuanto a posibles pruebas en caso de la comisión de un delito forense? Bueno, la plataforma registra, por ejemplo, las conversaciones y puede incluso llegar a hacer captura de paquetes de las conversaciones que existen en la red. Eso pudiera servir como parte de los rastros para alguna acción, ¿verdad? Pero bueno, definitivamente hay herramientas de forense especializadas. Y con respecto al... Sí, perdón. Sí, Sí, Jesús. Complementando lo que estás diciendo, Javier, en la parte de análisis forense de una situación, lo importante no es en sí la herramienta, sino el armado del caso en el cual ¿cómo se llama esto? El perito forense arme bien el caso de modo que la contraparte no te tire el caso abajo. O sea, es un tema que se está viendo mucho. Muchas veces cualquier herramienta que te muestra una evidencia ante un suceso de una agresión, extorsión, sabotaje, etcétera, te la tiran abajo por la falta del modelo del armado del caso. Hay que tener mucho cuidado. Si alguno de ustedes quiere tener un tema legal de estos, con mucho gusto luego pueden contactarme a mí y yo les puedo ayudar en ese aspecto. Pero esta herramienta puede servir, como dice Javier, para tener la evidencia digital de la situación. Cuidado, pero hay que armar bien el caso para que el juez instructor no determine que no procede la presentación del caso debido a falta de pruebas o inconsistencia del proceso. Es mi aportación para lo que está diciendo Javier. Gracias. Hay una pregunta adicional de Víctor. Dice, ¿licenciamiento de Tenable es software as a service o se cobra por evento? ¿Las acciones a ejecutar después de un análisis son propuestas por Tenable o solo indican las vulnerabilidades? Indicamos la vulnerabilidad, damos una breve explicación de por qué es importante y también sugerimos solución. Y el licenciamiento es un licenciamiento anual, se paga de manera anual y hay paquetes según el número de activos. Es una appliance que puede ser virtual o puede ser físico. Digo, en el caso de físico, pues solo se paga ahí el costo del hardware, ¿verdad? Pero bueno, el negocio nuestro no es el hardware, son las licencias y sí se pagan de manera anual. Muy bien, nos quedan un par de minutos. No veo más preguntas. De cualquier manera, pueden hacérnoslas llegar por correo, se las podemos contestar, al igual que les vamos a hacer llegar la presentación que se dio esta mañana. Yo quiero agradecer, me siento muy honrado de estar con todos ustedes. A los panelistas agradezco doblemente, son muy interesante todo lo que nos compartieron.